Hola, hola, feliz viernes. Hoy día nos encontraremos con la licenciada psicóloga Liliana Holman, especialista en terapia regresiva a vidas pasadas. Ella se formó directamente con el doctor Brian Weiss. Ahí nos estamos saludando, vamos a una foto. En unos minutitos más vamos a conectarnos con Liliana para poder conversar de este tema tan entretenido para mí, desconocido para muchas personas que están viéndonos a través de Instagram en este directo. Y queremos develar ciertas cosas de la terapia, distintas miradas. Yo estudié en la escuela del doctor José Luis Cabuli y la Liliana estudió directamente con el doctor Brian Weiss, que fue uno de los precursores de la terapia de regresiones, donde él encontró o se encontró con unos pacientes que relataban historias que no tenían que ver mucho con la vida presente, pero sí tenía que ver con historias que rememoraban en esta suerte de hipnosis o trance que ellos presentaban. Y así el doctor Weiss empezó a relatar esta historia porque él es un psiquiatra muy reconocido, norteamericano, y que ha escrito muchos libros, muchos maestros, por ejemplo, pero ahora no recuerdo todos los libros, pero son muchos, de ahí lo vamos a ir hablando al respecto. Y la idea es entrar en esa mirada de la terapia regresiva, ¿m? Que en el fondo tiene que ver cómo un aspecto psicológico de la persona empieza a afectar su vida diaria, en cuanto a las relaciones personales, a las relaciones laborales, familiares, a veces lo económico. O sea, una serie de situaciones que tienen que ver con esta información que es invisible, que no sabemos dónde está, pero influye permanentemente sobre nuestra vida. Vamos a invitar a Liliana porque le estoy quitando aquí todo lo que ella me tiene que contar. No quiero seguir adelantándole más. Vamos a ver si está aquí. Ahí estamos. Tenemos muchas preguntas, muchas cosas que poder hablar con ella. A ver si aquí nos conectamos esta Hola vez. Marcelo. Liliana, ¿me escuchas? Sí, muy bien, qué Bien, placer. bienvenida. Mucha alegría de que estés aquí con nosotros en este directo, con mucha gente que nos sigue, tanto en Argentina, en Chile, en otros países de Latinoamérica, que se conectan a nuestros vivos. Qué Así que bueno. agradecer tu presencia, tu interés de participar y vamos a sacarte mucha información, así que eso lo es más interesante. Como Compartir, tú no sabes, sacar. sí, pues, bueno, como tú sabes, más que una entrevista, es una conversación. Y Sí, muchas veces yo, bueno, tú sabes que yo hago terapia de vías pasadas de la escuela de José Luis, pero me quiero restar y quiero ser uno más del público, ya, o sea, para poder preguntarte cosas desde la mirada de la persona que no sabe de la terapia, que nunca se ha hecho una terapia. Y esa es la idea en el fondo, ¿ah? Dar a claro, conocer los entretelones de esta técnica. ¿Mm? Así que sí. te presento a Liliana primero, psicóloga, terapeuta en terapia regresiva vía pasada, formada con el doctor Weiss, por allá por el año 2006, pero no nos vamos a recalcar mucho, hace tiempo. Escritora de algunos libros como Almas Compañeras, Viajando a las Vías Pasadas y el último, El Peregrinar del Alma. Formadora de terapeutas también en vía pasada con la mirada del doctor Weiss, miembro de la organización creada por Yogi Paramahansa Yogananda, el autor de una autografía de Yogi, Ujú. y meditadora, me he visto que en todas partes eres como muy, muy hincha de la meditación. Sí, ¿Es así o no? sí, 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 sí. Cuéntanos un poquito qué pasó, cómo llegaste tú a la terapia regresiva, que no es parte de un currículum de psicología, sino que es algo totalmente aparte, y tú fuiste licenciada en psicología y después agregaste esta herramienta a tu práctica profesional, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, primero agradecerte la invitación, Marcelo. La verdad que en estos momentos en que estamos viviendo mundialmente eh, problemas de salud, hablar de esta técnica que da tanta sanación a tantas personas es la verdad un privilegio que podamos estar
ahora juntos y por eso te decía como el compartir, ¿no es cierto? De todas maneras. Estas vivencias. Así que te agradezco para iniciar este momento de intercambio y de transmisión, ¿no? Y sí, es, eh, es como un poco paradójico, ¿no es cierto? Lamentablemente que en la facultad, yo siempre digo que hubo un solo día que escuché en toda la carrera que psicología significa estudio del alma. Entonces, muchas personas piensan que es todo de la cabeza, que la mente, o que al psicólogo van los locos, ¿no? Y sin embargo, cuando a uno le duele el cuerpo, va al médico, pero cuando te duele el alma, ¿no? Entonces uno va a un sacerdote o a un consejero Guía espiritual y demás. espiritual. ¿No es cierto? Por suerte no falté, siempre digo lo mismo, ¿no? Por suerte no falté de esa clase. Y entonces, eh, más o menos en los 80 empecé a leer autobiografía de un yogi, ¿no? Gracias a mi profesora de yoga, Elena Ovari, que vive ahora en el sur, también es fan de Chile. Y entonces ella me recomendó leer autobiografía y también el libro de Muchas vidas, muchos maestros del doctor Brian Weiss. Ujú. Entonces, mientras estaba cursando la facultad, yo simultáneamente estaba buscando como un eslabón donde poder unir lo académico de la psicología, pero también lo espiritual. Y en los años 90 yo dejé por un momento interrumpí la carrera, después volví a retomar y ahí empecé con los libros de Brian. Entonces los iba siguiendo todos, todos, todos. Y, y cuando finalmente tuve el título de psicóloga, título en mano, después de la jura, ¿no? De jurar por la salud de mi país y demás, internamente yo tuve la intuición que iba a viajar y que iba a traer algo muy importante para el país. Pero nunca se me había ocurrido, voy a ser la primera discípula de Brian en Argentina. No, 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 no. Era, simplemente fue, me susurraron eso, ¿no? Al corazón. Entonces, recuerdo el gesto, ¿no? Digo, y pasaron los años. En el año 2000, cuando surgió Internet y todo esto, empecé a googlear, ¿no? Y eh, a buscar información y vi sobre el entrenamiento del doctor Weiss para profesionales y, como siempre nos pasa, tenemos que esperar a veces para cumplir algunos sueños, bueno, no siempre, ¿no? Pero a veces sí, ¿no? Las cuestiones económicas y todo lo demás. Eh, eh, y tener dos trabajos, ¿no? Y entonces, bueno, eh, finalmente decidí renunciar al trabajo en una empresa y dije, me voy a dedicar exclusivamente a la psicología. Y leyendo un libro del doctor Deepak Destino, que siempre es un libro también que habla de las coincidencias y demás, entonces ahí decía, si a usted le duele el corazón cuando va a trabajar o va a la oficina, es momento de dejar ese trabajo. Y yo leí eso y dije, es momento de dejar el trabajo, porque a mí me dolía el corazón, porque no... Había una Entonces incomodidad. había una incomodidad y tenía que dejar la cuestión de seguridad económica, ¿no es cierto? De el sueldo seguro de fin de mes. Y dije, bueno, me voy a dedicar a mi profesión. Eso fue octubre.
Y eso fue un momento muy importante de mi vida, porque estar frente, digamos así, a una persona tan especial que yo venía siguiendo de tantos años, y fue de mucha emoción, y pude crear una circunstancia, un momento para hablar a solas con él antes de su workshop. Y entonces ahí tuvimos una charla muy hermosa. Y él me dice, mira, Liana, nadie se formó conmigo en Argentina, de Argentina, dice, porque mucha gente va a un workshop y demás, y entonces empieza, método Brian Weiss, ¿viste? Dice, pero nadie hizo el entrenamiento. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la primera. Y tuve que vencer muchos miedos, miedos a, bueno, los ataques terroristas de los aviones en esa época y todo eso. Eh, Coincidió justo que pude ir a una convención de Paramahansa Yogananda, todos los años se hace en Los Ángeles. Nos juntamos más o menos como 5.000 devotos de todas partes del mundo para repasar las técnicas y demás, y hacía muchos años que yo no iba, y entonces justo enganché que antes del entrenamiento estaba la convención. Se terminó la convención, yo iba a tomar el vuelo para New York, detectaron una bomba en Londres que no estalló. Bueno, yo decía, yo sabía que algo iba a pasar. Entonces, bueno, con todo el poder de la oración y la meditación, eh, pude sobrellevar unos miedos, ¿no? Porque a veces uno dice así, y parece que es fácil, ¿no? Eh, pero todos nos tenemos que encontrar con ciertos obstáculos para cumplimentar a veces algunos deseos o misiones en la vida, ¿no? Así es. Ahora, después de todo este peregrinar para llegar a hacer el entrenamiento, definitivamente para ti, ¿la terapia regresiva es una terapia espiritual o es una terapia psicológica o es una intervención espiritual con una repercusión psicológica? ¿Con cuál te quedarías más? Es todo lo que dijiste, porque teniendo en cuenta que psicología significa estudio del alma, y cuando uno, o sea, eh, eh, yo creo que como todo camino, tiene sus pasos, ¿no? Hay un primer paso, un segundo paso, hasta que uno llega al destino. Y yo creo que toda la trayectoria de la humanidad, Freud, Lacan, Jung, eh, todos ellos nos han abierto muchos caminos. Y ahora que estamos entrando a la era de la luz, de Dwapara Yuga, y estamos teniendo los efectos de la era de la oscuridad todavía, pero nuestras conciencias están más despiertas, están más ávidas de conocimiento, y la terapia entonces de regresión es una herramienta que nos posibilita que el alma se despliegue en, en la simultaneidad del tiempo, en los niveles multidimensionales del ser. Entonces podemos ir al pasado, el presente y el futuro, confluyen en un mismo instante. Entonces las causas de nuestros dolores en una sesión de regresión, eh, eh, puedes ir 300 años atrás, 400, 500, y a veces eso tiene una duración de 2 horas, y el paciente termina y dice, ¿ya es de noche? Yo pensé que pasaron 15 minutos. Entonces entramos en el tiempo de Kairos, ¿no? En el tiempo de Dios. Los griegos tenían el tiempo de Cronos y después el tiempo de Kairos. Entonces entramos en otra dimensión, y el alma viaja, ¿no? Por eso mi primer libro es Viajando a vidas pasadas, pero en realidad es como un continuo, ¿no? Exactamente. Eh, Muy buena tu Ahora, pregunta. por ejemplo, a una persona que ha escuchado de las terapias de regresión, porque últimamente hay como un deseo profundo de conocerse,
de saber que lo que te está pasando tiene un origen ya no en esta vida, sino que en otra experiencia, una vida anterior, o sea, llamémosle en otra dimensión también. Sí, ¿Qué nos permite lograr al someternos a una terapia regresiva? ¿Qué podríamos obtener con ella? sí. Bueno, en primer lugar, como bien lo has dicho, es el conocimiento, ¿no? O sea, todos estamos un poco locos y no lo sabemos porque hemos perdido parte de nuestra identidad. Entonces, cuando uno incorpora el alma, o sea, somos cuerpo, mente, alma y espíritu. Ujú, Entonces, cuando se da esa integración que se produce en la experiencia de la regresión, ahí es que la persona se siente tan íntegra y tan unida a una conciencia cósmica también, ¿no? Como que no estamos separados de Dios, eh, la conciencia crística, cada uno, según la creencia que tenga, lo puede experimentar, ¿no? O sea, como, y también esto es lo lindo, que todas las personas de cualquier religión pueden acceder a esta experiencia, crean en la reencarnación o no crean en la reencarnación, todos tenemos un alma y ver ese recorrido nos da un sentido de integridad y de comprensión para nuestro presente, ¿no? Como decir, ah, ahora entiendo por qué tal o cual cosa, o ahora, ah, ya sé por qué me gusta determinada música, o por qué tengo facilidad para tal idioma, ¿no? Eh, como te pero ese contaba, conocimiento, sí, sí, perdón, sí, sí, sí. perdón, Bueno, como estabas contando tú, cosas que de repente se le despiertan a las personas, como es un gusto, una afición, o le llama la atención una cultura y empieza a comprar cosas y nunca se había dado cuenta, nunca había hecho ese link de que tenían un hilo conductor. Pero ¿qué pasa exacto. con las otras personas que nunca han tenido o que ha sido muy inconsciente de todo eso? ¿En qué momento tú puedes ayudarlo a despertar, a que conozca? Porque lo que ocurre últimamente, por experiencia propia, es que la gente pregunta y dice, yo llamo para saber quién fui. Entonces la Sí. pregunta no será, a lo mejor no sabes quién eres ahora. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, 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 sí. Eh, yo creo que la pregunta se completa porque, bueno, en mi caso personal, ¿no? También que yo quería saber qué era lo que había hecho antes para ver cómo seguir ahora, ¿no? Eh, como que hay, la película es To Be Continued y entonces, ¿dónde fue el último capítulo, ¿no? Sobre todo por cuestiones vocacionales, ¿no es cierto? Que personas quieren, no saben cuál es la misión en la vida, ¿no? Muchas personas también consultan por ese motivo. Eh, y por eso te decía que a veces esas cuestiones de identidad, ¿no? Y que cuando uno sabe quién es, eh, entonces eso proporciona una libertad tan grande, porque se van los celos, se van las envidias, se van las comparaciones. O sea, si tú eres una semilla de roble, entonces no podés pretender dar un fruto de limón. Tal cual, así es. Mira, te voy a llevar a un tema medio complejo que es en el fondo la línea que separa al psicólogo del terapeuta que hacen regresiones. De repente una terapia de psicológica a veces dura mucho tiempo, ¿ah? Ujú, A diferencia de una terapia regresiva que a veces las sesiones son muy acotadas y obtienen ujú. resultados muy pronto. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Porque la gente lo ve también como algo medio esotérico, un poco metafísico, no tan psicológico la terapia. Aunque, como te decía yo anteriormente, tiene resultados psicológicos, pero como se ve. Sí, bueno, yo por eso
En los entrenamientos siempre el requisito es que sean profesionales de la salud, ¿no es cierto? Las personas que manejen esta herramienta, porque es una herramienta terapéutica, ¿no? Entonces, el entrenamiento puede durar una semana, porque uno, si ya es un terapeuta, en una semana más o menos, se puede entrenar para tener esta capacidad de, entrar, de hacer entrar a un paciente en estado de relajación y demás. Y los resultados, es verdad que son más rápidos, pero porque ya no es más consciente, inconsciente. Vamos consciente, inconsciente y el supraconsciente. Vamos a la supraconciencia. Entonces, desde ahí, desde ese estado de conciencia, es cuando el paciente hace los cambios tan rápidos. Porque el ego se le cae el velo, ¿no? Exacto. Como decía mi primer paciente, yo me acuerdo siempre, lo ves tan ahí que no puedes, uno no puedes mirar para otro lado. Entonces ahí es donde se produce el cambio. Y también por el coraje del alma. Se recupera una fuerza para hacer ese cambio y que son cuestiones simples, ¿no? Ojo, los síntomas pueden ser pesados, Ujú. pero como por ejemplo, no sé, una paciente que ella eh, tenía, estaba diagnosticada por terrores nocturnos desde pequeña, ¿es cierto? Y ella todas las noches la nena gritaba. Entonces la familia se acostumbró que la nena grita. La cuestión es que la nena creció, ya ahora vive con el novio, entonces el novio una vez le dijo, hace algo Lo con extraño. esto porque a mí me asusta. Entonces se contactó conmigo, tuvimos una sesión online el 9 de julio del año pasado. Antes, empecé con lo online antes de toda esta situación. Entonces, y ahí, en la primera sesión, Marcelo, ella fue a 3 recuerdos de vidas pasadas y en la última se vio como una chica judía, prisionera, adolescente, que estaba intentando de escapar, de salvarse y en un momento es atrapada. Y ella ahí hizo el clic, que esas eran sus pesadillas de pequeña, y a partir de ese momento duerme bien. Mira, Entonces, eh, por eso es que el efecto es psicológico, porque se calma un síntoma, el alma comprende y suelta un miedo. Es muy importante para los niños que tengan sueños recurrentes y más que los padres le digan que se queden tranquilos, que eso ya pasó, que ahora está acá mamá y papá o mamá o la tía o la abuela quien cuide al niño en el presente. Eh, y muchas de las pesadillas a veces es por estos motivos, ¿no? y aquí nace una reflexión que ¿hay alguna forma de afirmar que lo que experimenta el paciente sea real o solo lo queda en el ámbito de la imaginación nomás? ¿Qué pasa con Ajá. eso? O no nos metemos con eso. Sí, es la pregunta de todos. ¿Y qué es la realidad? Ahí tendríamos que empezar a definir qué es la realidad, ¿no? Y la famosa frase de Einstein, ¿no? Dios no juega a los dados y los problemas no pueden solucionarse en el mismo nivel de conciencia que fueron creados. General. Y a distintos niveles de conciencia, distintas realidades. Lo, la consigna del doctor Brian Weiss siempre es, no importa si es un recuerdo vívido o producto de tu imaginación o una combinación de ambos. Lo que recuerdes va a tener un sentido positivo para tu vida presente.
Entonces, es un juicio, ¿no? A veces del hemisferio izquierdo del cerebro, de criticar lo que estamos experimentando. Ah, esto, no, 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 no. Y resulta que es algo que está siendo captado por el hemisferio derecho, que es intuitivo, que es más abarcativo, tiene que ver con la imaginación, pero la sorpresa después viene cuando la persona confirma con datos históricos o con viajes o con programas de National Geographic y dicen, eso que están mostrando, ahí estuve yo, esa parte de la historia que nadie cuenta es lo que viví yo en la regresión. Entonces, o viajes, ¿no? Que han hecho amigas juntas y han participado en regresiones grupales y han visto situaciones similares y años después viajaron a Francia, por ejemplo, y encontraron el lugar, y una era uno de los cátaros, la otra era alguien que perseguía a los cátaros, y así. Eh, Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver siempre al paciente como víctima, ¿ah? Y pocas ujú. veces aparece como victimario o como perpetrador. ¿Por qué crees tú que se da eso? ¿Está superado en el transcurso de esta historia, de estas vías sucesivas? ¿O básicamente estamos viendo la otra cara de la moneda donde no somos capaces de poder enfrentarnos a eso que nos sucede, porque no tenemos los recursos en esta existencia? ¿Qué crees tú? ¿Por qué no es tan frecuente encontrar eso? ¿Por qué es tan frecuente ver en las No, regresiones? no es tan frecuente encontrar personas que aparecen como el victimario, el asesino serial o Ah, el bueno, maldito del lugar. justamente en este caso, eh, se dio que esta persona es parte de un capítulo de uno de mis libros, justamente del peregrinaje del alma. Entonces, estas amigas, una de ellas siempre tenía la necesidad de proteger a la otra y no sabía por qué. No sabía por qué tenía esa necesidad de protegerla. Entonces, eh, cuando llegan a ese lugar de los cátaros, que tenían que subir a un lugar sagrado, la que siempre tenía sensación de protegerla, de repente le agarró un dolor de rodillas y no pudo. Y ella ahí comprendió, terminó de cerrar su regresión y sabía que había sido una militar que había perseguido a los cátaros y que su amiga era la víctima y ella el victimario. Pero es Entonces, difícil el lugar del victimario, exacto, es por más eso, doloroso. justo vos me preguntaste y ahí. Entonces, cuando se encontró con su amiga, el victimario estaba llorando, ¿no? Y entonces le pidió perdón. Y la otra persona, su amiga le dijo, ¿pero me vas a seguir protegiendo? Ahí entró en la duda. No, entró el perdón. Por eso, pero después me va a seguir protegiendo después, perdón. Sí, sí. O Bueno, sea, hay muchas historias de eso. no, yo creo que como venimos para aprender sobre el amor y el perdón, entonces cuando uno se encuentra con victimario, ¿no? Que a veces sí aparecen, ¿no? Esas situaciones, pero es verdad, no es de las más comunes. eh, y cuando aparece, surge esta situación del perdón y es liberador para ambas partes, ¿no? Es como que Ujú. tenían que experimentar el amor y fue a través de una amistad. Y ahí se equiparó el karma, digamos, ya no hay más cuentas pendientes entre ellas, ¿no? Entonces eso es como, wow.
un alivio. Hay limitaciones, digamos, restricciones que son propias de la terapia por la intensidad de la emocionalidad, por la situación de repente angustiante. Sabemos que las personas con problemas cardíacos o embarazadas hay una cierta restricción, pero que otras personas más no son sujetos de terapia, que no te Las sirve. personas, claro, las personas bipolares, las personas, bueno, psicóticas, o si están en un tratamiento psiquiátrico con una medicación intensa, o personas que han atravesado, que estén atravesando un duelo patológico. ¿M? Una vez recibí una recomendación, una derivación desde Estados Unidos y, y realmente era como algo bien, bien difícil eh, y la persona, bueno, pudo estar en un estado de relajación, pero no logró digamos, la regresión. Pero sí, ella pudo ir a futuro y ver como la futura encarnación de su hija. Eso me ha pasado también en un caso donde una madre perdió a su hijo por una situación de suicidio y eso dio mucha calma a esa madre poder ver la encarnación futura de su hijo. La Eh, progresión también sirve para aliviar el dolor. exacto, sí. Y se da espontáneamente, ¿no? Ok. Eh, sí, sí, Si hace sí, una sí. consulta, normalmente el paciente llega, esto es como una idea que se me ocurre a mí, ¿eh? Es propia, Sí, así que la sí, patente. No, que en realidad el alma te lleva por distintas situaciones complejas donde tú no puedes o pierdes el control o no puedes resolver a pesar de tu posición social o económica, pero justo hay un hecho que no te permite realizarlo y te hace ir a buscar una ayuda. Pero cuando tú llegas con esa angustia, con esa pena, con esa frustración, sí, con la depresión, normalmente el alma es como que usa eso como un gancho y después termina con otra historia. ¿Te ha pasado eso? Partes con, no sé, pues vas por una angustia, una ansiedad y termina siendo una historia de vida pasada, trágica, muerte. sí, claro, claro. Muchos pacientes vienen por un motivo de consulta y en la Claro, regresión sale otra cosa. el verdadero, el profundo. Claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Incluso también volviendo justamente a el tema de las contraindicaciones, también pacientes o que estén tomando alguna droga o demás, también les digo que bueno, que tienen que estar limpios, ¿no? Porque no sirve si no, ¿no? Es como contraproducente. Este, Después sí, dale, sí. ¿ibas a seguir con Perdón. la frase? No, no, que queremos que lo que surja en la regresión tiene que ser auténtico. Claro. Entonces, no sirve que esté influenciado por alguna sustancia. eh, si no es como te estás haciendo trampa. Y justamente una experiencia de regresión es como es un encuentro de una verdad, ¿no? Que es como cualquier proceso terapéutico, uno busca que la persona eh, se haga cargo de su existencia, ¿no es cierto? Y que deje de victimizarse, ¿no? Eso. Entonces, aceptar, digamos, bueno, ver los desafíos, ¿no? Y encontrar los recursos del alma, ¿no? Para ¿Y eso existe estamos. algún peligro para aquellas personas que sí pueden hacerse una terapia de regresión, que de repente se dispare otra patología que no tenía, algo que no se pueda manejar o controlar, o que el terapeuta exceda sus capacidades profesionales para poder manejar la situación? Bueno, por eso, para eso siempre se tiene a veces una sesión previa, ¿no? Para ir evaluando que la persona esté eh, en un estado psicológico estable.
si la persona está ok, no hay ningún peligro. La persona siempre está consciente de todo lo que le pasa, la persona siempre recuerda todo lo que experimente en la regresión. Nosotros teníamos en Argentina un gran hipnotizador, Tusam, ¿no? Entonces, esto es totalmente distinto, la persona está consciente y nadie se convierte en pato o en gallina y todos pueden volver No, de la pero experiencia. hay pacientes que dicen, ¿y si me quedo en el pasado? Claro, no, no, Eso no es no, así. no, lo único que pueden quedarse es con el estado de paz y de calma, ¿no? Que eso continúa. Y entonces eso Lo sí. otro, sí, referente a lo mismo, te quiero preguntar, ¿has tenido tú la ocasión de, más que sanar una situación particular, traer ciertos dones, habilidades o cosas positivas que la persona tuvo en otra existencia para aplicarla en la actual? Claro, sí, 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 sí. Eso se da muchísimo. Eso Eso quiero se que da. ahondemos un poco en eso, si Sí, puedes. hay, bueno, por ejemplo, me acuerdo un caso de una persona que recordó haber sido una niña eh, abandonada por en un campamento gitano. En realidad había desobedecido a su madre, fue a buscar unas frutas y demás, bueno, volvió y, y ya habían levantado campamento y entonces al final empieza a seguir las huellas de la carreta, finalmente muere, digamos, en un bosque pequeña, ¿no? Y ya de adulta empezó a tener mucho interés en los niños perdidos. Y fue una de las fundadoras de Missing Children en Argentina. Mira, Entonces, eh, el haber padecido esa situación, ¿no es cierto?, la llevó a después tener esa fuerza para encaminarse en ese objetivo, ¿no? mira, Eh, nace de ahí. claro, sí, 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 sí. Esto te voy a nombrar tres elementos y quiero que me digas cómo se entrelazan, son parte de una misma cosa finalmente. El karma, la reencarnación y la vida pasada. Bueno, ese es todo un capítulo del primer libro, tal cual. Y bueno, el karma es una palabra del sánscrito que tiene la raíz kri, que significa acción. Entonces, cada acción que llevamos a cabo deja una huella, un samskara, ¿no? Ujú. Son huellas némicas y esas acciones van generando también a veces algún deseo que generan otras acciones y su consecuencia inevitable, ¿no? Cada acción tiene una consecuencia. Entonces ahí vamos generando o karma positivo o karma negativo. Entonces, cuando dejamos el cuerpo físico no nos convertimos en ángeles por el mero hecho de morirnos. Entonces ahí está la película, famosa película Ghost, ¿no? Que estaban los bichitos negros o los seres de luz, ¿no? Entonces, o como dice la Biblia, hay muchas moradas, ¿no? En el cielo. Entonces, según lo que uno vaya experimentando en este plano, bueno, va a otros niveles, ¿no? Como en la escuela, y turno tarde, turno mañana, clase A, B, C, bueno, distintos grados, ¿no? Entonces, vamos teniendo un karma, vamos como armando la balanza del bien y del mal según las experiencias. Y entonces,
según ese karma vamos teniendo después en otra vida distintos aprendizajes, lo que nos quedó pendiente, se nos presentan las pruebas, si uno no aprobó algo, o la llevas a marzo, o la llevas a, queda previa, digamos, acá en Argentina, ¿no? O si no aprobaste ningún examen, tenés que rendirlo el final, ¿no? Solito, o vas, o Solito. no querés cursar y vas y rendís final. Cuando uno rinde un final solo, sin haber cursado, sabe que es mucho más difícil que habiendo cursado la materia, ¿no? Entonces, hay personas que eligen dar exámenes finales. Hay personas que eligen pasar por la vida cursando la materia e ir aprobando uno por otro. Entonces hay vidas que decís, pero ¿cómo le puede pasar tantas cosas? Y desde el alma a lo mejor eligió dar exámenes finales, ¿no? Más las cuestiones kármicas que pudieron haber tenido de vidas pasadas. Entonces, ahí es donde se entrelaza el karma, la vida pasada y la regresión, desatando esos nudos, ¿no? Como, bueno, acá está lo que hay que resolver. Lo que hay que resolver Uno mismo ahora, se va poniendo los problemas, los desafíos. Eso es claro, lo que se nos olvida. sí, exacto, exacto. Exacto, así que peor, no Es- hay quien culpar. no, solamente hay que transformar el por qué a mí en el para qué. Vale, exacto. Mira, dentro de lo que tú haces en la terapia, estaba leyendo que los puntos más importantes para dentro del desarrollo de la sesión es, uno, en experimentar la muerte del paciente, de la vida pasada, no del momento, el Claro, mensaje del sabio o del guía o sí, del maestro, y qué aprendizaje obtuvo de esa vida. exacto. ¿Cuál de esos tres elementos es más marcante para el paciente? Bueno, O depende de lo que espera el paciente. sí, todo depende también del motivo de consulta, de lo que esté viviendo, ¿no? Hay veces que yo digo, hasta puede ser anecdótico el recuerdo en sí, ¿no? El desarrollo de la regresión, y siempre digo, la frutilla de la torta puede ser el mensaje del sabio, ¿no? Como, ahí te están diciendo sé libre, por ejemplo, porque tampoco es un tratado de filosofía el mensaje del sabio, ¿no? Son mensajes simples, pero como la persona lo recibe en un estado de conciencia un poco más elevado de la vigilia, ahí se incorpora de una manera y por eso es que el cambio se produce de una manera más rápida, ¿no? Pero es muy importante recordar también el último día de esa vida, porque ahí es donde se pierde el miedo a la muerte, ¿no? Entonces ahí es donde un paciente, siempre me acuerdo, que dice, al final no duele, al final no duele. Y entonces es como, yo creo que este es el gran cambio de este momento que estamos viviendo, Marcelo. Y seguro que a vos también te debe pasar con tus pacientes, eh, que si uno empieza a ver a la muerte como un viaje, ¿no? Como el viaje de nacer, y después está el viaje de irnos. El otro día estaba hablando con mi amiga Silke, que ella es una artista plástica y dos de sus obras son parte de mi segundo y mi tercer libro. Y ella me decía, yo quiero estar súper consciente porque va a ser el viaje más fascinante de mi vida. Yo no me lo quiero perder. Entonces, si empezamos a verlo así, ¿no? Bueno, ahora que estamos viviendo la pérdida de Diego Maradona y bueno, todo eso es como que tenga buen viaje, que, que siga, que pueda seguir la luz, ¿no? Después de tanta confusión, lamentablemente, ¿no? Como que, bueno, fue una persona grande, mira, fue una persona grande y se dejó vencer por los malos hábitos. Así Lamentablemente, lo es. perdimos por los malos. Se perdió. Era un grande y se perdió. Entonces, eso también es Era su propósito. Era su propósito. una pena. Como guión de vida aprender ahí. Claro, y esto también es muy importante
digamos, como con quien uno está es más fuerte que la fuerza de voluntad. Por eso también, bueno, ayer estábamos hablando también con mi colega, con la licenciada Sandra Stubel, que a veces uno también eh, eh, poder estar tan alineado, ¿no? A lo espiritual, buscar esa luz que nos habita a todos, nos habita a todos. Vamos a hacer un alto a mis preguntas porque están apareciendo preguntas del público. Me Ah, decía ahí bueno. en pantalla que en qué momento la gestación uno encarnaba o el alma entraba en el cuerpo. Esa era una, y la otra tenía que ver, que es el tema que vamos a conversar después, sobre las almas compañeras, dice si vamos encarnando con los mismos grupos de almas familiares. Y la Ujú. tercera, antes que se vaya la pregunta, es la enfermedad hereditaria, o sea, cómo uno se relaciona con las enfermedades. Esos son como los tres temas, sí, Sí, bien, bien someramente. entonces, em, hay varias teorías, hay algunas que dicen que el alma, digamos, encarna en el momento de la concepción, ¿no? En el mismo momento de la concepción hay como una luminosidad y esto también es importante decir que el hombre es el que pone la luz, ¿no? A través del semen y el sílice, el mineral del sílice, y las mujeres somos las que damos a luz, ¿no? Entonces, esta cuestión de dar a luz no es una palabra menor, ¿no? Es toda una connotación muy importante. Eh, Sobre todo en estas cuestiones de géneros, de como empezar a respetarnos y complementar, ¿no? Lo femenino y lo masculino, ¿no? Eh, la segunda pregunta, Respecto a las entonces, almas compañeras, o sea, que estamos transitando con los mismos grupos de almas. exacto, sí, 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 ¿no? Como que encarnamos en esos ramilletes, ¿no? Que es la familia, porque es en la familia donde se resuelve el karma, ¿no? Entonces, una vez yo le pregunté a un monje, digo, ¿pero qué pasa? Digo, porque todo el mundo se queja de los padres, uno es lo que como terapeuta venimos escuchando, ¿eh? Entonces, y entonces digo, ¿cómo es que si uno elige a los padres, por qué siempre nos quejamos, no? Entonces él me contestó muy simple, los elegimos por lo que necesitamos, no por lo que queremos, Así de simple. ¿no? Entonces así de simple. Y uno se va acompañando, por eso en mi segundo libro es Almas Compañeras, porque bueno, uno tiene a veces almas que son compañeras, ¿no? Más allá de las almas gemelas. Porque a Gemelo. veces uno, buscando lo igual, se pierde el placer de lo complementario, ¿no? Entonces, por supuesto que hay almas que son afines, que tienen gustos en común y que uno parece que es el espejo, ¿no? Y esas cosas también suceden, ¿no? Y en cuanto a las enfermedades Enfermedad hereditaria. hereditarias, sí, yo lo he hablado también con varios médicos, es que, y esto que voy a decir es un poco nuevo, Dilo, eh, dilo, dilo. pero en realidad es como que si no, lo que se hereda son los modos de comportamiento. Entonces, por ejemplo, dice, los González le ponemos el pecho a las balas, a los problemas. Entonces, uno tiene POC, la otra tiene cáncer de mama, el otro tiene pleura. Entonces, todo pone el pecho y se enferman de eso, ¿no? Entonces, cuando uno ve un genograma familiar y ves que vas repitiendo, entonces a veces hay síntomas que van en generación, en degeneración, se van degenerando hasta que uno empieza un proceso terapéutico y dice, basta con esto, no quiero seguir repitiendo este Patrones. molde. Y vos que me decías que soy fanática de la meditación, es verdad, porque la meditación también ayuda a proporcionar salud y cambia el ADN. Ya las investigaciones científicas han demostrado el cambio del ADN. Entonces, Sí, dale, dale. Sí. eh, bueno,
Entonces, eso me parece que es algo muy, muy importante, porque incluso a veces por miedo a que me pase lo mismo y no, no te tiene que pasar lo mismo que tu mamá, ni que tu abuela, no, no necesariamente, no necesariamente. Entonces, uno puede, por supuesto, que salir de un patrón, salir del libreto familiar, no es fácil, pero, digamos, es posible. ¿M? Entonces, y con, digamos, con la fuerza de la voluntad y de lo supraconsciente, ¿no? O esa unión con Dios y la fuerza del espíritu, ¿no? Porque yo creo que en las regresiones uno se conecta con esa fuerza, ¿no? con Como esto. de pronto decía. Y la pregunta más difícil que te la tengo que hacer a los ojos es, ¿hasta cuándo reencarnamos? Ah, Esa hasta me que, estaban preguntando, ¿eh? qué interesante, Marcelo, que me dijiste, te tengo que hacer esta pregunta mirándote a los ojos, porque los ojos es la parte más luminosa del cuerpo. No hay otra parte del cuerpo que refleje luz como la mirada. Y que se dice siempre que los ojos son el reflejo del alma. Ujú. Entonces encarnamos hasta que somos luz. Eso es, ¿ves? Así, palabras simples. Te iba a preguntar, hay muchas enfermedades que tienen origen psicosomático, otras enfermedades tienen que ver con las emociones. O sea, últimamente se ha demostrado que una gran cantidad de enfermedades o de síntomas que se manifiestan en lo físico nacen desde un desequilibrio emocional. Sí. ¿Mm? Tú, por ejemplo, fibromialgia, puede ser lupus, por ejemplo, dentro de las enfermedades que son autoinmunes también. ¿Has visto tú remisiones o baja en la manifestación de esas dolencias los pacientes una vez que han pasado por una regresión? No tuve pacientes ni con lupus ni con fibromialgia, ¿no? Pero sí con otras patologías, ¿no? Justo esas dos, no, pero sí migrañas, problemas dermatológicos, Ujú. eh, problemas que las madres, la madre de una paciente tenía problemas de piernas, ¿no? Como un dolor muy grande, y la hija se vio en su regresión que la madre en su vida pasada era alguien que conducía un carro y ella, el conductor del carro iba muy rápido por querer salvarla y ella se golpeó la cabeza en el carruaje y ahí fallece. Y la paciente había consultado por migrañas y por miedo a la velocidad, no podía manejar ella. Entonces tuvo la regresión y remitió la migraña, empezó a manejar, pero además ella reconoció que el cochero, la mirada del cochero, le recordó a su madre de esta vida, quien desde muy joven tenía dolencias en las piernas. Y a la madre se le fue el dolor de piernas después que ella hizo la regresión. Eso fue como un caso como muy wow. Extraordinario, potente, ¿sí? Que Sí, confirma realmente lo que tú estás haciendo, porque a veces también uno cree que lo que está haciendo a veces no es algo tan real, pero después cuando la claro, persona te llama y te dice, oye, pasó esto, esto, otro, cosas, ahí ya uno dice, en realidad esto es potente. claro, sí, 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 sí. Imagínate, ella, digamos, otra vez la vuelta del amor, ¿no? Alguien que sin querer causó la muerte de una persona y ahora está teniendo la oportunidad de reparar eso siendo la madre en esta vida. Entonces es Bien, bien, como, es más increíble que la propia fantasía de repente. O sea, uno dice, exacto, esto es porque, realidad. La ficción eh, abarca una claro, dimensión que uno no la puede dimensionar. por eso te decía, cuando hablábamos al principio, Marcelo, de
vamos a ver qué es la realidad, ¿no? Vamos a definir qué, O porque la a verdad. mí, o la verdad, ni a mí ni a la paciente, o sea, porque uno también está en un lugar de mucha humildad donde uno no sabe. Uno está en la misma situación del paciente. Mira, yo no sé por qué vos tenés tal síntoma. Vamos a ver, vamos a mirar, ¿no? Entonces, eh, ahí compartimos un lugar de incertidumbre, igual como el del asombro, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno Bien. se asombra es que salís de la sombra. Y otra vez, el tema de la luz. De todas maneras, ¿por qué eso nos hace tan difícil de repente, a través de distintas vidas, nos cuesta el perdón y nos cuesta mucho amar realmente? No nos amamos nosotros, nos Tal cuesta cual. convencernos de que somos luz, no sé, eso no sé por qué no es tan difícil. Yo creo que es un proceso de aprendizaje, de la evolución hacia despertar nuestra esencia espiritual. Exacto, Marcelo. El último encuentro presencial que di en Buenos Aires fue en abril del 2018 y ahí yo dije, el- la falta de amor hacia nosotros mismos es la mayor pandemia mundial. Entonces, eso ahora sumado al efecto del miedo, ¿no? Entonces hay una historia hindú, un cuentito hindú, que no sé si estamos con el tiempo. Ya se nos termina el tiempo. Se han pasado volando. Bueno, queda para la próxima el cuentito hindú, Claro, pero Marcelo. nos dan un poquito más de tiempo, así que ¿Sí? nos están premiando, Entonces, como 10 minutos más. un cuento hindú que decía que había un ángel custodio de un pueblo. Y entonces llega el ángel del karma y habla con el ángel custodio. Y dice, bueno, por razones kármicas, me voy a tener que llevar a 3 personas de tu pueblo por una determinada enfermedad. Entonces, el ángel Los que me están custodio... preguntando perdón, que van a grabar el video, sí, lo dejamos en Instagram para que sepan. Me han preguntado mucho. Ah, ok, Dale, no, ok. perdón. Entonces, el ángel custodio le dice, bueno, si es por cuestiones kármicas, te voy a dejar pasar al pueblo. Entonces, efectivamente, al día siguiente, 3 personas partieron, dejaron su existencia en el pueblo. Pasó un mes y había 1000 personas que estaban muriéndose de lo mismo. Entonces, el ángel custodio se enojó mucho con el ángel del karma y le dijo, escúchame, ¿qué estás haciendo? Vos me dijiste que eran solamente 3 personas y ahora está en el pueblo hay 1000. Yo, por cuestiones kármicas, solamente me llevé 3. El resto se murió de miedo. Ya, así es. Bueno, una Antiguo pregunta, sí, un cuento hindú. antiguo cuento, pero muy bueno, muy verdadero. Con las terapias que tú has hecho a cientos de pacientes, ¿ya? ¿Has visto tú que han vuelto las mismas problemáticas que han tenido cuando consultaron o desaparece definitivamente y aparecen otras cosas que hay que trabajar? ¿Cómo te han dado con eso? La verdad es que no, han remitido, han remitido. eh, por ahí a veces vuelven con otro motivo de consulta, ¿no? Eh, y a veces si vuelve algo, vuelve de una manera más leve, ¿no? Ok, Eh, hace poquito justamente una persona de hace años que había solucionado todo un tema de piel y me llamó el otro día y dice, otra vez me están volviendo algunas manchitas o algo así, ¿no? Pero bueno, este año es un año muy, muy especial para muy todos, específico. ¿no? Muy especial. Una consulta que te quiero hacer desde lo personal, ahora sí, es que yo nunca he hecho una terapia, ¿cómo se llama? Masiva, como el caso tuyo de varias personas, un colectivo. Ajá, ¿Qué diferencia hay entre esa experiencia con una individual, no sé, tu consultorio, en un sofá? En cambio, acá están claro. todos los pacientes compartiendo una historia. Entonces, Bueno, qué ¿qué buena diferencia encuentras pregunta. tú ahí? Justamente ahora el 12 de octubre
voy a dar un encuentro de regresión 12 grupal. de diciembre. El 12 de diciembre, perdón. Viste que Una uno se va al regresión. pasado, presente y futuro. Me fui. Es que el tiempo pasa tan rápido. El 12 de diciembre, a las 10 de la mañana, hora argentina, eh, y es algo, yo siempre tenía muchas ganas de reunir a los pacientes que habían sido protagonistas de mis libros. Y este año, entonces, los invité a un Zoom grupal. Y bueno, y entonces fue fantástico y a partir de ahí entonces me animé a hacer las regresiones grupales. Y es increíble, Marcelo. O sea, las regresiones online es la confirmación de los niveles multidimensionales de que no necesitamos lo físico, sino que es lo vibracional, es la voz. Y uno puede estar en un lado, en el otro, estamos así como en el umbral de la bilocación, digo siempre, ¿no? A través del Zoom y todo esto, que podemos estar muchas personas de distintas partes del mundo confluyendo en un mismo momento, teniendo experiencias, y lo que también más me está llamando la atención en los encuentros grupales es justamente el encuentro de almas compañeras. ¿No? Una persona de una provincia junto con otra y se encuentran en un Zoom o se encuentran primos que no se habían visto o se entrelazan las historias del compartir de las regresiones y también se está dando mucho que recuerdan hasta más de una vida en también en los encuentros grupales, como también ha sucedido en los individuales, ¿no? Entonces ahora Pero hay estamos en... una sanación colectiva. Sí, sí, Mira, y hay veces, eh, esto lo ha dicho muchas veces el doctor Brian Weiss en el entrenamiento también, ¿no? Como hay personas que por ahí dicen, no, yo no tuve ningún recuerdo, pero el que haya estado presente y que está asistiendo a la sanación a lo mejor de una persona, o yo me encuentro por ejemplo, meses después me dicen, se me fue el tumor que tenía en la columna porque vi que era una esclava que estaba siendo azotada y se me fue el tumor. Entonces, esas cosas pasan. Y cuando uno es testigo del bienestar del otro, o sea, uno, aunque no tenga la experiencia a lo mejor de regresión, estás plantando la semilla para que luego te pase, o escuchar el bienestar del otro, también te reconforta, además de llevar la experiencia de relajación corporal, ¿no? ¿a ti te ha pasado algo, Así que te algo así invito como, para el 12 del pero de 12 a todas las 10 maneras, de la mañana. apúntame ahí, apúntame. Una consulta antes que se nos vaya cerrando esto, ¿has tenido alguna experiencia sobrenatural o extraña o diferente en una sesión con algún paciente que nos pudieras Sí. contar o ¿sí? Que se pueda contar? Dos, bueno, en entrenamientos tuve dos experiencias muy importantes. Uno, el fenómeno de xenogoglia, ¿no? De empezar a hablar en otros idiomas. Por suerte era en inglés, entonces le seguí toda la regresión, ¿no? El relato. Todo el relato. Sí, 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 sí. Y después también, ¿no? Como empezar a recibir mensajes de los sabios muy importantes, muy espirituales. Hubo otros casos donde pacientes me han dicho cosas a mí que ellos no sabían, ¿no? O que dicen, bueno, y este mensaje es para vos. Entonces es muy fuerte también. Me voy a dar la licencia de contarte una infidencia. A mí, cuando estaba empezando con las terapias, hace más de 8 años, una paciente que lo estaba tratando estaba relatando su experiencia en un campo de concentración nazi, ¿ah? Pero creo que habían personas que eran católicos, no todos eran judíos, sino que habían otras etnias también. De repente Mm, ella me dice, tengo mucho miedo porque nos están llevando a unas cámaras. Eso me estaba explicando, y muerte de miedo. Y de repente mm, me dice, ¿y usted está ahí? Y yo dije, ¿yo? Sí, usted está ahí, y está ahí en la fila de los caballeros, me dice. mm, O sea, yo quedé pero helado. claro. Sí, Ese, sí, ese, sí, ese nivel sí. de cosas que te impactan de repente, que uno también puede estar compartiendo
con otras almas en otros tiempos. Claro, sí, 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 sí. Hay veces que eh, por eso, ¿no? Yo creo que es el sorprendernos, el salir, encontrarnos con el asombro, encontrarnos con la luz, ¿no? Salir de la sombra, ¿no? Salir de la sombra de la ignorancia y ahí uno empieza a comprender quién es uno, por qué, para qué. ¿Tú te ha tocado ver, por ejemplo, para cerrar, ya que nos va quedando poquito, eh, mira, ahí viene un colega que es terapeuta también, nos dice que a él también le están dando mensajes a través de los pacientes. ¿Ah? Empezó Ujú. el año pasado, que son mensajes para el mismo terapeuta para que él siga su camino espiritual. Así que Francisco, le mandamos un abrazo de aquí. ¿Qué te Qué estaba nombre, diciendo? Francisco. También, que las terapias muchas veces están dirigidas a vidas anteriores, pero las regresiones en esta vida, sobre todo a la infancia, a la primera infancia, trauma, abuso, ¿te aparecen también o solamente tú vas directamente a las vidas anteriores? No, 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 no. Primero vamos a un momento placentero de la infancia, luego Ujú. el recuerdo de vientre materno, el primer día de vida y después vamos a vidas pasadas. Salvo en las Ok, grupales, que en las grupales voy directo a vida pasada. eso. ¿No? ¿Y qué pasa con la infancia y cuando se presentan estos traumas, estos miedos, terrores, etcétera? ¿Los tratas inmediatamente ahí y después pasas a Sí, la otra, y una después dimensión más paso, elevada? y hay veces que en la primera sesión, antes de tener la regresión, eh, y si hay sobre todo situaciones de abuso o demás, entonces yo digo, bueno, si surge esa situación, ¿no? Porque a veces no necesariamente se va ese recuerdo, ¿no? Siempre hay como que respetar mucho lo que surge en el momento de la regresión. Y si tenemos que sanar algo más de esta vida presente, bueno, a lo mejor nos enfocamos en el presente y no vamos a vida pasada. Y hay veces que también le he tenido que decir a personas, bueno, hagamos un proceso terapéutico de esta vida presente, hay mucho para trabajar en el presente, no necesitamos irnos a la vida pasada con todo esto que hay que sanar aquí y ahora, ¿no? Entonces, pasan las dos cosas, ¿no? Y el alma muchas veces te dirige, bueno, el terapeuta se quiere llevar a una parte y resulta que el alma te dice, no, 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 yo quiero acá, acá, sanar Ah, aquí. no, no, Es muy, claro, es muy sí, sí, típico eso. sí. Eso es lo que yo siempre, yo le digo siempre a los pacientes, vos dirigís el proceso terapéutico. Eso es lo Tal cual. diferente de también un poco digamos así como en las terapias tradicionales, ¿no? Y uno se tiene que correr del lugar del supuesto saber, porque aquí no sabemos, estamos todos descubriendo. Mira, para finalizar voy a leer, también me estoy tomando una licencia de leerte algo de tu libro, Ah, bueno, gracias. que parece que lo hizo un paciente que te lo relata, dice. ¿Por qué corremos? Porque la Mm. muerte nos persigue. Es lo más cierto que sabemos desde que nacemos. Lo que más tememos, de lo que más huimos, y lo más incierto, en cuanto al momento que llega a nuestro encuentro. Eso es O una sea, poesía que escribí yo. tú la escribiste, pero aquí sigue todavía, sigue la Sí, segunda. sí, Dale, no. sí, Tú la sí. escribiste en un momento de, Eh, perdón, continúa, porque sigue lo del niño. claro, dice, una vez allí, la entrega de las posesiones acumuladas o soñadas, y la entrega del viaje infinito que nos hará retornar una y otra vez a este mundo, cual niño curioso y ansioso por saber los misterios del ser. Ay, sí, eso fue todo a través de una situación de sueños que tuve de una amiga mía, de su abuela, de mi abuelo. Y ahora estoy escribiendo la segunda edición de ese libro, donde voy a poner algo también en relación a vivencias de mi abuela, que se le apareció en un sueño a mi padre y demás. Entonces eso, ¿no? Como que quise terminar el libro con esa poesía. eh, y gracias por traerla aquí como cierre, porque así, de esa manera, muchas veces he cerrado los encuentros grupales. Así que Eso. qué hermoso. Liliana, cerramos con un abrazo a la distancia, agradecido pero completamente de haber tenido acá, pues
entrega, tu honestidad y toda esa información que manejas que es muy relevante para la gente que no sabía de este tema. Así que muy agradecido, quedas Gracias, abiertamente invitada a una próxima. Eh, gracias, Marcelo. Antes, una pregunta van a quedar ahí en el tintero porque después lo hacemos de manera interna. Así que Sí, muy sí, agradecido sí. nuevamente y que han invitado a todas las personas para que participen de tu regresión El grupal 12 el del 12 12, de diciembre. ¿Mm? el día de la Virgen de Guadalupe. Así es. Un abrazo y nos vemos. Cuídate. ¿Eh? Muy, Abrazo muy con las agradecido. alas del alma, Marcelo. Igualmente estamos en comunicación. Gracias, Chao, gracias, chao. gracias, gracias. Chao, chao.